Shalom Braja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 17 del Tratado de Kiddushin. Comenzamos donde nos quedamos ayer, en los dos puntos, en las primeras líneas de la hoja, una hoja bastante larga. Dice Tanur Rabbanan, enseñaron nuestros sabios en una baraita. Hemos visto que cuando el siervo salía, o sea, su periodo de servidumbre, el amo tenía que leanícoto, que gratificarlo. Entonces pregunta ahora la Gemara, ¿Kama ma'anikimlo? ¿Con cuánto hay que gratificarlo? Hamesh Elaim Mikol Min Vemin. Dice la primera opinión, hay que darle 5 Selaim. Un Sela es una moneda de plata. El valor, o sea, con 5 monedas de plata comprar de diferentes cosas. De cada especie y especie mencionada en el versículo. ¿Cómo dice el versículo? Vamos a buscar el versículo. Dice, Vejite Shalejenu Chofshim Imach. Cuando lo envíes en libertad de ti, Lote Shalejenu Rekam, no lo enviarás vacío. Heanik Ta'anik lo. Gratificar, habrá de gratificarlo a él. Mitzoneja, umigorneja, umiyikbeja. Es decir, de tu rebaño, de tu granero y de tu vid. Hashem Beajeja, Hashem lo queja, títenlo. De aquello con lo que te bendijo Hashem, dale a él. Entonces, ¿qué quiere decir? Mikol min de min quiere decir son goren veyekev. De cada una de las tres cosas hay que darle 5 selaim. Shem Hamesh selaim. Y entonces, si de cada uno hay que darle 3 por 5 son 15 selaim en total. Libre Rabbi Meir, esta es la opinión de Rabbi Meir. La viuda Omer, Shloshim. La viuda dice no, hay que darle 30 selaim en especies, en total. Que Shloshim Shelevet, como las 30 selaim que se le paga al siervo kenanita que fue corneado por un toro y murió. Rabbi Shimon Omer, Hamishim. Rabbi Shimon dice Hamishim, 50 monedas. Que Hamishim Arajin, como el valor de las monedas en las leyes de Arajin. Arajin son cuando la persona quería donar su propio valor al Bet HaMikdash. Cada persona entre tal edad y tal edad tiene un valor especificado. A eso se refiere Rabbi Shimon. Samar Mar, dijo aquel sabio, Hamé Selaim y Kolmin Bemin, 5 Selaim de cada especie, que son 15 Selaim. Y dijimos que esta era la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Meir, Miñana Atale Ashmoinan, y que Rabbi Meir ahora es profesor de matemáticas que nos viene a enseñar cómo multiplicar, que nos viene a decir 3 por 5 son 15. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar diciendo 15? Hakamashmalan. Esto es lo que nos quiere enseñar Rabbi Meir. Mibsar hu, de lo mibsar le, mehai miñana. El amo no puede descontarle al siervo del total de esa cantidad, de los 15 selaim, pero si le descuenta algo parcial o total de las 5 selaim de una de las especies, utfele mejadmina, y se lo aumenta de otra especie, letlamba, no hay problema. Es decir, no tengo para darte 5 selaim de ganado, te voy a dar 10 selaim de goren, de granos, y 5 selaim de uvas. Ok, entonces también se puede. Maitama de Rabbi Meir. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Meir para decir esto? Y Aleph, Rekam, y mejor, lo aprende por una Gezerá Shabbat, por una correlación de las palabras vacías, Rekam, que se dice con respecto al mejor, al hijo primogénito. Sabemos que el hijo primogénito tiene que ser rescatado también con 5 selaim, con 5 monedas de plata. Así como Male Halan Hamesh Selaim, igual que ahí con el primogénito son 5 monedas de plata, Afkan Hamesh Selaim, aquí también son 5 monedas de plata. Pregunta la Mara Bema Hamesh Selaim, Mikuleu. Entonces, ¿por qué no decimos que tiene que ser 5 en total y no una por una? 15. Dice, Ikativ Rekambes Lebasov. Dice, si estuviera escrita la palabra vacías al final del versículo, dice, de tu rebaño, de tu cosecha y de tu lagar. Al final diría, no le mandes vacío, que de que amart sería como dijiste, que 5 son selaim en total, pues la palabra vacías alude a las 5 selaim en total. No le mandes gratificar, habrás de gratificarlo de tu rebaño, de tus cereales y de tu lagar, y no que no se vaya vacío. Pero aquí dice, cuando le mandes, no le mandes vacío, dale de tal, 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 tal. Pues si el vacío va antes, perdón, si el vacío va después, yo entiendo que es en total
Le tengo que dar para que no se vaya al vacío. ¿Qué quiere decir? 5 selaim y ya está. Pero si lo puso antes, nos quiere enseñar algo diferente. Muy bien. Entonces, de este tema de la palabra vacías, que está al final, si estuviera escrita vacías al final del versículo, que de que a Marta sería como dijiste, que la palabra vacía responde solo a las 5 selaim, serían en total 5 selaim de las tres cosas. Pero ahora que está escrita la palabra vacías al principio, antes de lo gratificarás de tu rebaño, de tu cosecha y de tu lagar, Shede Rekam Atzon, entonces has de relacionar la palabra vacía con el rebaño, Rekam Agoren, vacía con la cosecha, y vacía con el Yekev, Rekam Yekev, decir 5 selaim de cada una de ellas. Venila, Rekam, me Olat Reía. Pregunta la cámara, entonces dice, pero entonces, ¿cómo sabes que se aprende que el valor de la gratificación es, si lo aprendes de la palabra vacía, Rekam, hay otro versículo en la Torá que también puede hablar de vacía. ¿Cuál, por ejemplo? La Olá Reía. La Torá nos dice que cuando vayamos, tenemos que ir al Bet HaMikdash 3 veces por año. Y dice, Veloy la upanay, Rekam, y no vengas a verme vacío, con las manos vacías. Y ahí aprendemos que hay que tener una olá, una ofrenda de reiyá, como aprendemos en Masejet Hagigá, que estudiamos hace 1 año y medio a lo mejor. Bien. Recam, ¿qué quiere decir recam ahí? Que no hay que ir con las manos vacías, hay que llevar esa olá reguilla. Esa olá, esa ofrenda de reguilla, ¿cuánto tenía, cuál era el valor de esa olá? Era de 2 selaim, no de 5. Amarcá, Hashem Hashem lo queja. Entonces, para entender que no se refiere a esta olá reguilla, sino que se refiere a las 5 selaim que hemos dicho antes del Bejor, por eso dice el versículo al final, de lo que el Eterno tu Dios te haya bendecido le entregarás. Y de ahí aprendemos que expresan abundancia, que hay una verajá. Entonces no vamos a decir solamente 2 selaim de la ola reya, sino 5. Entonces esa era la opinión de Rabbi Meir, que decía 5 selaim de las tres cosas. A Rabbi Yehuda Omer Sheloshim. Rabbi Yehuda dijo 30. ¿Y de dónde lo aprendía? Que Sheloshim Sheleved, al igual que las 30 que se le paga al amo por un siervo que fue corneado por un toro. Ahora, Maitama de Rabbi Yehuda, ¿cuál es el motivo de Rabbi Yehuda de aprenderlo de aquí? Y Aleph, Netina, Me'eved, él aprende la Gezerá Shabbat de la palabra Yiten, Netina, dar. Igual que ahí dice, Male Halan Sheloshim, ahí dice le dará, y son 30 Selaim. Afkan, aquí también dice, Asher Berajeja, Hashem Elokeja, Titenlo, dale a él. Igual que ahí es Natán, Titen, dale, son 30. Aquí también cuando dice dale, son 30. Ahí, entonces pregunta la Gemara y dice, Venela netina me'arachim. ¿Y por qué no hace esta que de la Shabbat de la palabra titen, netina, que está dicho con respecto a arachim, al valor de las personas? Male, ana hamishim, y ahí son 50. Entonces aquí también sean 50, afkan hamishim. Dice no. Jada, tafasta merubá, lo tafasta. Tafasta muá, tafasta. Entonces no se puede, ¿por qué? Porque, primero, dos motivos. La lógica nos dice que si quieres tomar demasiado, al final no vas a tomar nada. Tafasta merubá, lo tafasta. Pero si quieres atrapar un poquito, entonces ahí sí vas a tomar algo. Y la segunda explicación. Ebed me ebed habal elemela. En un caso está hablando de un siervo, y en el otro caso también está hablando de un siervo. Aquí con el siervo que fue corneado y con el siervo que está siendo liberado. En los Arajín habla de las personas en general y por lo tanto es mejor aprenderlo de este siervo. Rabbi Shimon, dijimos que opinaba que era Hamishim, 50 selaim era lo que había que gratificar a este siervo. ¿Por qué? Que Hamishim va Arajim con las 50 monedas de los Arajim, de los valores de las personas. Maitame de Rabbi Shimon, ¿cuál es el motivo de Rabbi Shimon de aprenderlo de aquí? Que Mar Netina, me Arajim. Él aprende la que de la Shabbat. Netina, noten, o titen, de Arajim, de esos valores. De Male Alan Hamishim. Igual que ahí en los Arajim son 50. Afkan, entonces aquí también deberían ser 50.
Ah, veme a Sheba Arajim. Entonces di que la Gezerá Shabbat utiliza el menor de los valores de Arajim, que son 3 selaim. Entonces, qué dice el versículo? Asher berajeja, Hashem me lo queja, títenlo. De aquello que te bendijo Hashem. Se entiende que tiene que haber abundancia. Venela netina meber. ¿Y por qué no aprendes del Natán o de Titen con respecto al siervo que fue corneado? Ahí eran 30. Male alan sheloshim, afkan sheloshim. Igual que ahí son 30, que aquí también sean 30. Jada, tafasta, merubá, lo tafasta. Porque si atrapaste mucho, no atrapaste nada. Pero si atrapaste un poquito, por lo menos atrapaste algo. Ese sería. ¿Por qué no haces eso? Y por lo menos atrapas algo. Veod. Y además, Eben Ebed, Habel Elemela, deberías aprender siervo de siervo y no siervo del valor de las personas. Rabbi Shimon, mija gemar. Entonces, en realidad, la opinión de Rabbi Shimon no se basa en esa que es de la Shabbat netina de Arajim, sino que se basa en otra que es de la Shabbat de Arajim. ¿Cuál es? Mija, empobrecido. Es decir, que dice Kimaja jija, Vejiyamuja jija, cuando se empobrezca tu hermano, y después dice Kimaja jija, porque se empobreció tu hermano. Y ahí está hablando de 50, el valor, ¿por qué se va a vender esa persona? ¿Por qué va a dar su valor? ¿Por qué? ¿A cuánto equivale esa persona que se empobreció? A 50 selaí. Bishlam, Rabbi Meir, se entiende bien según la opinión de Rabbi Meir, que el valor de gratificación debe ser de 5 selaim por cada especie. Hainu dichtiv son goren beyekev. Ah, pero ahora hay otro problema. Ahora, Rabbi Meir se entiende bien, ¿por qué? Porque Rabbi Meir dijo 5, 5 y 5. ¿Por qué? Porque la Torah dijo son goren beyekev. Hay 3 cosas, cada una dale 5. Pero él, ale Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, para Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, que ellos solamente dicen 30 o 50. Haitzon, Gorem y Yekev Lamali. ¿Para qué diferenció la Torá de las 3 especies diferentes? ¿Para qué lo necesitamos? Jaime Bayele, de Gedetaña, responde la cámara y dice: se necesitan para lo siguiente que se enseñó en una vereita. Yahol, lo yu ma'anikin ela mitzon Gorem y Yekev. Se podría pensar que solamente se lo puede gratificar con ganado, con granos o con uvas del lagar. Menaile rabot kol davar. ¿De dónde aprende que le puede gratificar con cualquier cosa? Talmud Lomar, Asher Berajeja, Hashem lo queja. Porque el versículo dice, con lo que el Eterno tu Dios te ha bendecido. Es decir, cualquier otra cosa también se le puede dar como gratificación. Inken, si es así. Mata Talmud Lomar, Tzon, Gorem, Yekev. Entonces, ¿por qué nos dice la Torah justamente las 3 cosas? ¿Qué viene a enseñarnos? Tzon, Gorem, Yekev. Meyuhadim, Sheyeshnan, Michlal, Berajá. Así como el rebaño, la cosecha y el lagar, que se caracteriza por tener la condición de poder incrementarse, es decir, que son aquello en lo que puede recaer la verajá porque se multiplica y se multiplica. Afkol sheyeshnan bichlal verajá. De la misma manera, todo aquello que tiene la condición de poder incrementarse, también con eso se lo puede gratificar. ¿Qué excluye esto? Yatzuk es afín. Viene a excluir el dinero, que no se multiplica por sí solo. Y ve Rabbi Shimon, esa es la opinión de Rabbi Shimon. Rabbi Eliezer ben Jacob dice, y el Seú, peradot, se excluyen las mulas. ¿Por qué? Porque las mulas son estériles, no tienen más hijos. Rabbi Shimon, peradot, meshabejan begufayu. Y Rabbi Shimon opina que las mulas mejoran corporalmente al crecer. Entonces sí que hay una veraja. Rabbi Eliezer ben Jacob dice que Safim, Abed Beuska, que el dinero también se multiplica cuando uno comercia con él. Entonces, esa sería la discusión entre Rabbi Eliezer ben Jacob y Rabbi Shimon. Y fue necesario mencionar las 3 especies. Porque porque si la Torah solamente hubiese escrito rebaño, Habamina, Baale Haim In, yo había pensado que solamente algo que está vivo, pero Gedule Karkalo, algo que crece en la tierra, ¿no? Goren, por eso escribió la Torah, la cosecha. Veikatav Goren, y si hubiese escrito solamente la cosecha, yo que habría pensado, Habamina, Gedule Karkain, Baale Haim no, lo que crece en la tierra sí, pero los animales no.
Catabra Hamanazón, la Torah escribió rebaño, ya que Blamali. Entonces, ¿para qué escribió el lagar, el yeker? Dice, Lomar, Lemaute Kesafim, perdón, Lemar, para un sabio, Rabbi Shimon, el lagar que viene a excluir el dinero. Y para el otro sabio, Ulemor, Lemaute Peradot, viene a excluir las mulas. Tanura van a enseñar a sus sabios en una veredita. Asher Beajeja, Hashem lo queja. De aquello que te bendijo, Hashem tu Dios. Yahol Nitbarej, Bait, Biglalo, Manikimlo, Lo Nitbarej, Bait, Biglalo, ¿en Manikimlo? Entonces, si la Torah dice, de lo que te bendijo Hashem tu Dios le darás, yo que podría entender que si Hashem, si el siervo hizo que recaiga la bendición en tu casa, dale. Si no hizo que recaiga la bendición, no le des. Talmud Lomar, anik ta'anik. Por eso dice la Torah, gratificar, habrá de gratificarlo, mikol makom. Es decir, de todos modos, imken matalmud lomar asher berajeja. Entonces, ¿por qué dice el versículo de lo que te bendijo Hashem tu Dios? Dice, akol lefi berajá, todo lo que hayas de darle, dáselo en función de la bendición. Si tuviste mucha bendición, entonces dale mucho. Y si no, no disminuyas de lo mínimo que estableció la Torah. Rabbi Elazar ben Azariah dice, de Barim que estaban, dice, no, las cosas son tal y como están escritas. Nidbarej babayit biglaloma anikim lo, si tu casa fue bendecida por él, dale. Lo nidbarej babayit biglalo, si no fue bendecida tu casa por él, en manikim lo, no le des. Imken, si es así, matar el mutomar, anektanik. Entonces, ¿por qué dice la Torah gratificar, habrás de gratificarlo? Dibra Torah que el Shon Bene Adam. La Torah siempre habla según el lenguaje de las personas que suelen reiterar sus palabras. Tanur Rabanán enseñó a nuestros sabios en una veredita. Eve Dibri Obed de Taben. Un siervo hebreo cuyo amo muere entra al servicio de su hijo. Ven Obed de Tabat. Pero no entra al servicio de la hija o de otros herederos. Amá Ibria, una sirvienta hebrea. En Obedet, lo de Taben o de Tabat. No pasa ni al hijo ni a la hija. Anilza, Vanimkar, Leobed Kohabim, igualmente un siervo Nilza, que le perforaron la oreja derecha, o un siervo que fue vendido a un idólatra, en Obed, lo etaben, lo etabat, no pasa ni al hijo ni a los otros herederos. Amarmar dijo que el sabio, Ebed Ibri Obed etaben. Es decir, ahora analizamos toda la veredita. Dijo un sabio, un siervo hebreo ha de servir al hijo, pero ven Obed Tabat, pero no ha de servir a la hija o a otros herederos. Menahan y Mile, ¿de dónde sabemos esto? Está en un Rabanán, de donde dice la Torah, Shanim, y habrá de servirte durante 6 años. Lejá velo leidores, y Babadeja, te servirá a ti, pero no a tus herederos. Ataomer, Lejá velo leidores. Ahora tú me dices que a él, pero no al heredero. O enoela, Lejá velo leben. O a lo mejor me estás diciendo que te servirá a ti, pero no a tu hijo. Entonces, que Shomer, Sheshanim Yabod, dice, no es posible. ¿Por qué? Porque la Torah dijo que 6 años servirá. No especifica que te servirá. 6 años servirá. Harele ben Amur. Y aquí que en este versículo incluye al hijo. Amani me cayem baba de Hashem. Entonces, ¿cómo explico la exclusión de la enseñanza del versículo y te servirá a ti 6 años? Entonces, necesariamente tenemos que decir que lo que viene a excluir es al heredero. Matayita le rabote también. Ay, ¿qué has visto para incluir al hijo en la herencia y excluir al hermano? Te voy a decir, Marbe ani etaben, sheken, kamta hata Biblia. Yo debo incluir al hijo, pues ocupa el lugar del padre con respecto a designar a la sierva como esposa, con el consentimiento del padre. Ulcede a Judá, y también con respecto al campo patrimonial. Es decir, que si el hijo redime un campo que fue dado al Ekdesh antes del Yobel, lo consideramos como que si el padre lo hubiese redimido. Dice la Gemara, dice al contrario, atrapa, Marbe Anietah. Yo incluyo al hermano. ¿Por qué? Sheken Kam Tajat Ahiv Leibum. Porque el hermano ocupa el lugar
del hermano muerto para hacer yibum. Le dice, Klum yesh yibum, el Rabin Komshen ben. Dice, pero espera, ¿dónde es que hay yibum? Ahí donde no hay hijo. Si hay hijo, el hermano no ocupa ningún lugar. Hayesh ben en yibum, pero si hay hijo, no hay yibum entonces. Bien, por eso damos preferencia al hijo antes que al hermano. El atama de Ika ha pirja, pero según la verita, todo el motivo por el que se incluye el versículo al hijo como el único en heredar al siervo y no se incluye al hermano del difunto es porque existe esta refutación. Alá, baji, ahadif. Pero si no hubiese esto, el hermano tendría prioridad. Vete pucle, de ajatarte, de ajajada. Y aún sin esa respuesta puedo inferir que el hijo tiene prioridad sobre el hermano, puesto que aquí, en lo que concierne al hijo, son dos las leyes que ocupa el hijo en lugar del padre. Pero para el hermano solamente hay una, que es la del yibum. Se de a Judá, nami, mihai pirja, udekan afkale letana. Dice, el campo patrimonial también la aprendió la Torah a partir de la misma refutación. Krum yesh yibum era binkom shen ben. ¿Acaso no es cierto que existe la obligación de la misma de yibum únicamente cuando hay un hijo? Quiere decir que si no hay hijo, no hay yibum. Muy bien. Esto era con respecto al si el hijo hereda al siervo. Ahora dijimos, la sierva hebrea, ni el hijo ni la hija la heredan. Pregunta la Gemara. Menahan Emilia, ¿de dónde yo aprendo esto? Responde Rabbi Pedá, Amar Rabbi Pedá, Amar Kra, dice el versículo, ve habla matejata seken. También así deberás hacer con tu sierva. Ahora, Ikisha Hakatuv Lenitza, es decir, el versículo unió, juntó, equiparó a la sierva hebrea con el siervo perforado. ¿Para qué? Para enseñarte. Manirza en obedlo el taben velo el tabat. Igual que el siervo que fue perforado no va a servir ni al hijo ni a la hija. Estábamos diciendo que la Torah unió a la sierva hebrea con el concepto del Ebed Anirza, del siervo que fue perforado. Dijo, Manirza en Obed, lo de Taben Betabat. Igual que el siervo que fue perforado no ha de servir ni al hijo ni a la hija del amo tras fallecer. Afamá ibría en Obed, lo de Taben Betabat. Así tampoco la sierva hebrea ha de servir ni al hijo ni a la hija tras la muerte del amo. La Gemara pregunta sobre esta interpretación y dice, Veja, la matejata de Sequén. ¿Pero acaso este término y también a tu sierva le harás así? Lehaji gudeata, para eso viene. Es decir, todo esto, ¿por qué lo está aprendiendo? ¿Por qué está uniendo a la mamá con el siervo Nirza? Porque dice el versículo, perdón, que no lo vimos antes, Shemot 21, dice, Kimajer leja jija ibri, cuando se venda a ti tu siervo, tu hermano el ibrí o la ibría, te va a trabajar durante 6 años y en el séptimo año saldrás libre. Muy bien. Kitigne bedibri, cuando. No, no es ese versículo, perdón. Muy bien, aquí. No, no está aquí. Perdón con ese versículo. Y a tu sierva también lo des así. De Barín. De Barín 15:17. 15:12. No lo trae aquí. Aquí. 15:14. Aquí. Pero la de Marcea tomarás la lanza, no, y lo pondrás en su oreja, Ubadelet, y en la puerta. Ve y aleja de Bedolam y será para ti un siervo para siempre. Y dice el versículo, ve habla matejata sequen, y también así le harás a tu sierva. Entonces dice, esta parte de ve habla matejata sequen, también las así a tu sierva, viene para enseñarnos esto, que ella no va a servir al hijo ni a la hija. Dice, ah, mi bayele, deje de Tania. Eso se necesita para lo que se enseñó en otra veraita. Le habla matejata sequen, ese versículo, esa parte del versículo que dice así le harás a tu sierva. ¿Para qué se aprende? Lehaanik. Se viene a enseñarnos que también hay que gratificarla con los bienes del amo cuando es liberada. La verdad demuestra
que esa y no otra es la interpretación correcta. ¿Cómo? Dice Ataumer Lehanik. Tú dices que es para gratificarla. O Enoela le retzia. O a lo mejor solamente le estás diciendo por la ley de perforar la oreja. Que Shomer Veim Amor Yomara Ebed. Entonces dice, cuando el otro versículo dice, pero si decir, dirá el siervo, me gusta, mi amo, etcétera, etcétera, entonces ahí le perforarás la oreja. Ahí dice el Ebed, el siervo, velo ama hebrea, pero no la sierva hebrea. Hareretzia Amur. Entonces de aquí que aprendemos que el perforar la oreja que nos dice el versículo es solamente para el siervo y no para la sierva, y eso ya lo aprendimos. Amani me callé, ve habla matejata seken. Entonces, ¿cómo explico nuestro versículo de Barim que dice, y así le harás también a tu sierva? Lehanik para gratificarla. ¿En qué? Si fuese así, Nichtov kra la ametejaken. Si fuese así, la Torah hubiese dicho, y para tu sierva, así. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué dice la Torah? Maita hace. ¿Por qué dice, y así le harás a tu sierva? Shumat minatarte. Aprende aquí las dos cosas. Muy bien. Hanirza, Benimkar, Leobet Kohabim, Enobed, Leobet Abem, Leobet Abat. Continúa la vereita, la Gemara explicando las partes de esta vereita. Entonces, ¿cuál era la siguiente parte de esta vereita? Que el siervo que fue perforado o el que fue vendido a un idólatra no sirve ni al hijo ni a la hija. Muy bien, Nirza Dichtiv, el siervo perforado, ¿por qué? Porque está escrito en la Torá, verdad una vetos no, va marcea, va doleola, es decir, le perforará su oreja con un punzón y le servirá para siempre. Velo tapen, velo tapat, le servirá a él, pero no al hijo y no a la hija. Nimkar, Leobet Kohabim Menaim, el que fue vendido a un gentil, ¿de dónde lo sabemos? Amar Hizkiya, Amar Kra, dice, responde Hizkiya, que se aprende un versículo. Vejishab im konehu, y el familiar del siervo hará el cálculo de los años con su comprador, el no judío. Belén Yorshe konehu, y no con los herederos de su comprador. Amar Rabba de Bartora Obed Kohamim Yoreshet Aviv. Por ley de la Torah, un gentil hereda a su padre. Shenemar Bejishabet Koneu. Como dice el versículo, y hará el cálculo con su comprador. Veloim Yorshe Koneu. Y no con los herederos de su comprador. Y claro, le Yorshim. Se entiende que el gentil tiene herederos. ¿Sí? Ger et Obed Kohabim. Eno mi Torah. Sin embargo, el hecho de que un converso herede al padre no judío, no es por ley de la Torah, ya que cuando el ger pasa a ser judío, se considera como si hubiese nacido nuevamente. Era mi libre sofrim, sino que se aprende por una ley de los sabios. Ditnan, como se enseña en una verdad, en una Mishnah, perdón, que está en el tratado de Demai, dice Obed, Ditnan, ger ve'obed kohabim, sheyarshu et avihen, obed kohabim. Es decir, un hijo converso y un hijo no converso, un hijo no judío, que hayan heredado a su padre que no es judío, el converso le puede decir al que no se convirtió, Tolata, Abodat Kohabim, tú llévate todos los objetos de idolatría de nuestro padre, ¿sí? Cuyo beneficio está prohibido para un judío, Ot, y yo me llevaré el dinero. Tolata Yain Nesech, Vani Perot, tú llévate el vino Nesech, el vino que fue usado para la idolatría, y yo me llevo las frutas. Mishebau Lirishut Gerasur. Pero una vez que los objetos de idolatría entraron en propiedad del converso, está prohibido al converso cambiarlos incluso con cosas permitidas. Concluye Rabba. ¿Veis al Kadataj de Oraita? Y si quisieses pensar que es por ley de la Torah que el converso hereda de su padre no judío, Kilobau Lirishutname, entonces incluso que no hayan llegado a la posición del judío, esos objetos estarían prohibidos. Y Shakel, Hilufea Bodat Kohabim, Judeka Shakel. Y si el converso tomara el dinero o las frutas a cambio de que su hermano se llevase objetos de idolatría, estaría tomando cosas que fueron cambiadas por idolatría. Entonces, tenemos que decir, el Amid Rabanán. Entonces, entendemos que el judío converso hereda de su padre no judío solamente por un decreto rabínico. Que será de Abod Rabanán,
pues instituyeron un decreto los sabios, ¿sí? Shema Yachzor Lesuro. No vaya a ser que vuelva a su mala costumbre anterior, pensando erróneamente que podrá así heredar todos los tipos de bienes de sus padres. Tania Nameaji, así también se enseñó en una veraita. Dice, Bamé de María Mamurim, con respecto a qué caso el hijo converso puede cambiar con su hermano gentil los objetos de idolatría o el vino por dinero o frutas. Que Yarshu, con respecto al caso en el que el gentil y el converso hereden esos bienes. Abal, que Nishtatfu Asur. Pero si se asociaron en los bienes, está prohibido llevarse incluso el dinero y las frutas a cambio de los objetos de idolatría. Ahora continúa la Gemara y dice, Obed Kohabim etager, la ley de herencia que establece que un gentil herede al padre converso, veger etager, o un converso herede al padre converso, no existen. Eno lo mi libre Torah, no son ni una ley de Torah, velo mi libre Sofrim, ni tampoco una ley de los sabios. Ditnan, como se enseñó en una veraita, Lava Maot Minager, Shenit Gairu, Banavimo, cuando una persona pidió prestado dinero a un converso cuyos hijos se convirtieron junto con él, y el converso murió, lo Yahazir Lebanab, el Israel no puede devolverles el dinero a los hijos. ¿Por qué? En Ruach, Jajamim, no Jaemenu. Y si se lo devolvió, los sabios no están conformes con lo que él hizo y no lo felicitan. Ahora, Beataña, Ruach, Jajamim, no Jaemenu. Pero ¿cómo puede ser si se enseñó en una Mishnah que si el Israel devuelve el dinero a los hijos del converso, los sabios están conformes con él? Responde la Gemara y dice, loca, no hay dificultad. Kan, Sheorato, Veledato, Shelo, Bigdusha. Es decir, aquí, la veredad que dice que los sabios no lo felicitan, se trata de un caso en el que la concepción y el nacimiento del hijo converso no fueron con santidad. Pues en el momento del nacimiento su madre era gentil y el hijo se convirtió después del nacimiento. Pero en el otro caso, es un niño que nació de un converso. Mekan Sheorato, Shelo, Bigdusha. Es decir, el segundo caso, donde dice que los sabios sí están contentos, se trata de un caso en el que su concepción no fue con santidad, porque su madre era gentil, Veledató Bigdusha, pero su nacimiento sí fue con santidad, pues su madre se convirtió antes de dar a luz. Muy bien, Rabijía, Barabín Amar, Rabbi Yohanan. Rabijía, Barabín dijo en nombre de Rabbi Yohanan, Obed Kohabim Yoresh David, Dabar Torah. Un gentil hereda a su padre por ley de la Torah. Dichtiv, porque está escrito que Jerusalén es Abna de Tati, Ed Harseir. Dice la Torah, pues como herencia a Esab, yo le he dado el monte de Seir. Dilma, Vedilma Israel Mumar Shani. Pero a lo mejor, en el caso de un Israel Mumar, es decir, un Israel renegado, que sería Esab, ¿no? A lo mejor ahí es diferente. Ela Meaja, entonces más bien vamos a aprenderlo de otro lugar. Dice, Kilibne Lot, Natati et Ar Yerusha. Porque a los hijos de Lot, a los descendientes de Lot, les he dado Ar como herencia. Ar es un lugar, es una ciudad. La vigía Barabín, Maita Malo Amar que Raba. La vigía Barabín, ¿por qué no dijo como Raba? Que lo aprende de hará el cálculo con su comprador y no con sus herederos. Miketiv Hishavim Koneu, Veloim Yorshe Koneu. ¿Acaso dice la Torá que hará el cálculo con su comprador y no con los hijos de ellos, con los herederos del comprador? ¿Verdad? Maita Amá lo amar que Rabjía Barabín. Y Raba, ¿por qué no dijo como Rabjía Barabín? Mishum que bodó de Abraham Shani. Por motivo del honor de Abraham. En ese caso la ley es diferente. Pues la Torah dio importancia a los descendientes de Lot, permitiéndoles heredarlo. Pero el resto de los gentiles quizá no hereden a su padre por ley de la Torah. A lo mejor lo que pasó con Lot es un caso particular porque por Abraham vino. Pero el resto de gentiles no estarían dentro de esta excepción. Hasta aquí llega el DAF. Que tengamos un excelente día. Hizku Veimsu.